Bien, vamos a desarrollar entonces la siguiente situación problemática que nos permite trabajar con teorema del seno y también vamos a utilizar algo de trigonometría a través de la resolución de triángulos rectángulos. El problema nos dice, un árbol está situado en la orilla de un río. Fíjense, acá ustedes tienen la representación. Tenemos el río, tenemos el árbol, ¿sí? Obviamente esta es una situación ideal donde el árbol está en perpendicular con un suelo estable, derecho. Obviamente nosotros siempre tenemos en cuenta que esta es una situación ideal. El extremo superior del árbol, desde cierto punto, ubicado en la otra margen del río, determina un ángulo de elevación de 17 grados. Es decir, tenemos el suelo, tenemos un punto, si nosotros estamos observando desde acá, un punto en lo más alto del árbol, nosotros elevamos nuestra mirada desde el suelo hacia ese punto más alto y forma un ángulo de 17 grados. Si a 25 metros de dicho punto, es decir, desde acá hasta la orilla del río, por ejemplo, ¿sí? Más cerca del río, tenemos 25 metros y en dirección al árbol, o sea, desde este punto y en dirección al árbol, ahí tenemos otro ángulo de elevación que es de 35 grados. Me pregunta cuál es la altura del árbol. Entonces, fíjense que en esta representación yo puedo encontrar un triángulo rectángulo. De ese triángulo rectángulo solamente conozco el ángulo, ¿sí? No tengo las medidas de la hipotenusa y los catetos. Por lo tanto, no puedo utilizar las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. Si observo el triángulo rectángulo mayor que les estoy señalando acá, tendría el ángulo y no tengo la medida total del cateto, tampoco tengo la medida de la hipotenusa y tampoco tengo la del otro cateto. Por lo tanto, en ese triángulo rectángulo tampoco puedo trabajar. Pero sí puedo trabajar en este triángulo oblicuángulo, ¿sí? Entonces, nuestra representación pasada en limpia de aquella situación problemática, como para que se puedan ver mejor los datos, es la siguiente. Yo ya obtuve ahí algunos datos, que ¿cuáles son? Para trabajar con este triángulo oblicuángulo, yo voy a necesitar, para aplicar el teorema del seno, la medida de los ángulos, ¿sí? De este triángulo. Entonces, en este ángulo llano, estos dos son adyacentes. Por lo tanto, si yo hago 180 menos 35 grados, voy a obtener el ángulo de 145 que tengo acá. Por la propiedad de los ángulos interiores de todo triángulo, la suma de ellos da 180. Por lo tanto, 180 grados menos 145 menos 17 grados nos va a dar 18 grados. Es decir, tengo el dato del tercer ángulo, que eso lo puedo ir buscando a través de aquellas propiedades que ustedes fueron viendo de triángulos. Muy bien, entonces, al trabajar en este triángulo ABD, aplico el teorema del seno. ¿Qué dice el teorema del seno? Que el lado es al seno del ángulo opuesto. Por lo tanto, puedo hacer la primera interpretación, que 25 metros, es decir, el lado AB, es al seno del ángulo opuesto, que en este caso el ángulo opuesto es de 18 grados. ¿Cómo? Podemos tomar otra de esas razones dentro de este triángulo. ¿Cuál? Que el lado AD es al seno del ángulo opuesto, es decir, este lado es al seno de 145 grados. Y la otra razón que puedo determinar en este triángulo es que el lado BD es al seno, BD, este que está acá, es al seno del ángulo opuesto, que en este caso es 17 grados. Entonces,
Si yo voy a la interpretación de la situación problemática, tengo que calcular la altura del árbol. Entonces, si yo en este triángulo rectángulo tendría uno de los lados, porque el ángulo ya lo tengo, de este triángulo, podría tranquilamente, a través de razones trigonométricas, obtener la altura de ese árbol. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo este triángulo y puedo obtener cuánto mide la hipotenusa de este triángulo, que coincide con uno de los lados del triángulo oblicuángulo, entonces voy a poder calcular directamente la altura del árbol. Por lo tanto, me voy a fijar que BD va a ser el dato que yo tengo que encontrar. Por lo tanto, y como les decía en los videos anteriores explicativos, yo voy a tomar dos de estas razones para relacionarlas y poder encontrar el valor que necesito. Sí o sí voy a utilizar esta porque está completa. Estas dos no las podría utilizar porque acá hay incógnita, acá también tengo incógnita. Pero si yo tomo esta razón que está completa con esta razón, armo la proporción y tranquilamente entonces puedo encontrar el valor de BD. Entonces, yo tengo 25 metros es al seno de 18, como BD es al seno de 17 grados. ¿Sí? Esto se puede interpretar como proporcionalidad, por lo tanto para resolver hago producto cruzado y entonces me va a quedar 25 metros por el seno de 17 grados es igual a BD por el seno de 18 grados. ¿Ven lo que hice? Hice producto cruzado. Entonces, ahora lo que resta es despejar BD y ver cuál es la incógnita que le corresponde. Por lo tanto, este seno de 18 grados que está multiplicando va a pasar dividiendo al otro miembro. Sobre seno de 18 grados. Con este cálculo yo voy a poder entonces calcular este lado y que coincide también con la hipotenusa de mi triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, hago 25 por el seno de 17 grados y a eso lo divido por el seno de 18 grados. Voy a obtener 23,653. Como redondeamos a los centésimos, entonces me va a quedar que esa hipotenusa o el lado en realidad de este triángulo oblicuángulo es 23,65. Bien, entonces BD mide 23,65. Acá. Ahora bien, no termina ahí porque no me tengo que olvidar que lo que yo estoy buscando es la altura del árbol, ¿sí? Es decir, la distancia acá, del punto D al C. Entonces, ahora sí voy a utilizar alguna razón trigonométrica aplicable en el triángulo rectángulo para poder calcular esta medida. Si yo tengo el ángulo de 35, el que está enfrente es el cateto opuesto. Y mi dato es la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa es la razón trigonométrica seno. Por lo tanto, yo voy a hacer seno de 35 grados es igual a cateto opuesto que es DC sobre la hipotenusa que mide 23,65 metros. Como ya vimos en otras oportunidades, esto que está dividiendo va a pasar multiplicando, entonces nos queda, yo voy a ir acá para un costadito, el seno de 35 grados por 23,65 metros me va a dar lo que mide DC. Entonces, voy con la calculadora.
Seno de 35 grados por 23,65 es 13,565. Por redondeo, entonces me quedaría 13,57. 13,57 metros es la medida del lado DC, ¿sí?, de este cateto, y por ende es lo que mide el árbol, ¿sí? Va a ser la altura del árbol, lo que yo estaba buscando. Y ahí finalizaría este problema.